Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Vamos a, vamos a iniciar el momento del estudio de la palabra de nuestro Dios en esta noche. Le agradezco al hermano Jesús que me pues dé la oportunidad de participar en esta ocasión. Entonces, gracias a, gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes por estar en esta noche juntos para estudiar la palabra de nuestro Dios. El tema que sugerían los hermanos, y creo que van a seguir tocando algunos más, eh, acerca de la iglesia, ¿verdad? Algunos asuntos acerca de la iglesia. Y pues en esta noche vamos a iniciar en alguna manera el tema y vamos a tocar un poquito, hermanos, acerca de este asunto. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento y, y las denominaciones, ¿verdad? Como ya compartíamos el estudio ahí. Entonces, es un tema muy amplio, es muy extenso, como ya lo sabemos, y tal vez también quiero mencionar algo más al respecto. Eh, Tal vez muchas de las cosas que mencione ahorita en esta ocasión, para todos ya nos es conocido, para los que tenemos un tiempo en la iglesia, eh, pero vamos a estudiar con el propósito de aprender, con el propósito de repasar, con el propósito de recordar, pero también para todos los que desconocen en algunos aspectos el tema de la iglesia del Señor en el estudio bíblico, entonces vamos a ir por ahí, ¿verdad? Tratando de ayudar a recordar las cosas o algunos de los puntos importantes que creemos necesarios aprender o examinar desde el inicio en el estudio bíblico. Quiero empezar con el texto en Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27. Mateo capítulo 21 y los versículos 23 al 27 dice lo siguiente. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Este es un momento que las palabras utilizadas por el Señor en el pasaje nos muestra un tema interesante para dar inicio al estudio de las Escrituras, ¿verdad? Para, para, para el tema de la iglesia. Aquí el Señor encontramos dos cosas, hermanos, cuando leemos este pasaje, dice con qué autoridad, y la otra frase que encontramos en el texto, del cielo o de los hombres. Entonces, cuando hablamos de la iglesia del Nuevo Testamento, a todos los hermanos, yo creo que la mayoría de los que tenemos tiempo entendemos esta lectura, la recordamos, y cuando hablamos de la iglesia del Nuevo Testamento, buscamos el propósito de entender lo que dice la Escritura acerca de la iglesia del Señor, pero también, hermanos, para tener una mejor visión, un mejor entendimiento acerca de lo que la gente le llama las iglesias en este mundo, las denominaciones, ¿verdad? Que es una de las palabras que nosotros utilizamos frecuentemente para hablar de las iglesias, ¿verdad? No se refiere a la iglesia del Nuevo Testamento, sino a las denominaciones, a las demás iglesias que recordando este asunto, pues
En el primer siglo no existían otras iglesias, como dice la gente ahora. Hoy vemos, donde quiera que vivamos, vemos un número, una cantidad grande de grupos religiosos y, y eso a ninguno de nosotros nos extraña porque hemos nacido y hemos crecido y vivido en este tipo de ambiente donde las iglesias o los grupos religiosos abundan de toda clase, de toda creencia, de todos los colores, por decirlo de alguna manera. Quiero compartirles un pensamiento, hermanos, que tengo al respecto. Hace tiempo ya, al inicio de mi predicación, yo tuve un pensamiento, ¿no? Porque no sabía cómo, en algunos aspectos no sabía cómo enfrentar este tipo de situación, ¿verdad? Predicando la palabra, predicando acerca de la iglesia del Nuevo Testamento, no sabía qué iba a hacer, qué iba a pasar con todo ese mundo de grupos religiosos. Entonces, en el inicio de mi predicación tuve un pensamiento y fue el de estudiar y conocer de cada una de las iglesias, de cada uno de los grupos religiosos, sus raíces, sus doctrinas, sus prácticas, todo lo que pudiera yo conocer al respecto del tema. Ese fue el sentir o el pensamiento acerca de mi preocupación de cómo iba a enfrentar ese camino de, de llegar a ser un evangelista o un mensajero de la palabra. Entonces, para mí la solución inmediata era estudiar y conocer de cada iglesia, conocer todo acerca de una iglesia para poder dialogar con el pastor, con los pastores, con los creyentes, con algún grupo de ellos. Pero no tardé mucho en entender, hermanos, que no era necesario conocer de todos los grupos religiosos. A veces eso nos apasiona, a veces eso nos involucra en, en estudiar, en conocer de las doctrinas de los grupos religiosos, de su historia, de cómo nacieron. A veces estamos muy interesados en buscar la historia de ellos, pero entendí, hermanos, al poco tiempo que eso no era necesario. Lo que necesitábamos era conocer las escrituras, más exactamente, hermanos, conocer el Nuevo Testamento, conocer el inicio de la iglesia, conocer todo acerca de la iglesia de la Biblia, conocer qué dice la Biblia, qué dice el Nuevo Testamento acerca de la iglesia que Dios quiso traer a este mundo, qué dice el Nuevo Testamento acerca de esa iglesia que Jesucristo trajo. Entonces, eso me pareció, hermano, suficiente. Y es suficiente, no que a mí me haya parecido. Es suficiente porque no necesitamos nada más que eso. El problema ahora, hermanos, es que nosotros vivimos en este mundo donde a la esquina de donde vivimos hay alrededor una iglesia, dos, cinco iglesias, muchos grupos religiosos. Y entonces encontramos un mundo de confusión porque cada uno habla eh, lo que cree, cada uno enseña lo que cree, de un edificio a otro a veces hay escasos metros donde alrededor de ese grupo pues hay otros grupos, otras familias, otras personas creyendo cosas diferentes. Una de las experiencias que también, hermanos, tuve hace muchos años, por ese tiempo del principio, vivía en un barrio y donde nos congregábamos había un grupo, un grupo pentecostés, una iglesia pentecostés, conocida de esa manera, ¿verdad? Por muchos. Eh, con el tiempo me di cuenta que una familia salió de ese grupo y se estableció en un área muy cercana al área donde antes estaban, cercana a donde vivíamos nosotros también. Pasaron unos meses y otra familia salió de ese mismo grupo, que era un grupo pentecostés grande, vamos a decir, numeroso, y se estableció en otra área. Y así, esa historia se repitió en varias ocasiones, al grado de haber alrededor de 5 grupos
que provenían de esa iglesia, de ese grupo religioso. Alrededor estaba un templo católico, estaba la iglesia de Cristo y otros que se hacían llamar la iglesia de Cristo. Entonces, si ustedes notan, hermanos, eso abunda en todas partes, en todo el mundo, y eso es muy difícil de detener. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estudiar la Biblia, conocer las Escrituras y saber lo que allí se dice acerca de la iglesia del Nuevo Testamento, esa iglesia que está registrada allí, que está descrita allí, que existió en el primer siglo, que se extendió por varios continentes en ese tiempo y que luego nos alcanzó a nosotros hasta donde nosotros vivimos. La iglesia del Nuevo Testamento y las denominaciones. Este es un asunto, hermanos, que podemos considerar a la luz de estas dos frases, estas dos preguntas. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Si esa iglesia, ese grupo religioso que conocemos, que hemos visitado, que tal vez hemos llegado a ser miembros, eh, es de Dios o es del cielo, vino de allá o es de los hombres. ¿Dónde se originaron? ¿Dónde tienen su origen? ¿Dónde principian? ¿Y con qué autoridad enseñan y hacen aquello que practican? Entonces, aquí tenemos algunas frases, algunas palabras que podemos compartir con ustedes hoy para que podamos ayudarnos en el entendimiento de la palabra de nuestro Dios, en el propósito de buscar la verdad, porque esa es una lucha, una responsabilidad que a cada uno nos corresponde. Entonces, tenemos que poner cuidado y ver si somos parte de la iglesia del Nuevo Testamento, si usted está caminando en ese camino de las escrituras o si anda en otro lado, en eso que le llamamos denominaciones. Lo primero que quiero señalar, hermanos, es que cada iglesia o cada denominación religiosa se identifica por un fundador humano. La persona la persona que lo inicia, ese grupo, la denominación, tiene que ver con alguien, una persona humana, alguien que está entre nosotros o que tal vez ya murió, ¿verdad? Porque hay muchos grupos religiosos que tienen cientos de años y por lógica que el fundador ya no vive. Pero, por ejemplo, tenemos la Iglesia Católica que fue fundada en parte por un hombre conocido como el Papa y otros personajes, entre ellos Martín Lutero, a esa iglesia que le conocen como luterana, Russell, los Testigos de Jehová, Miller, la iglesia adventista, y así, cada grupo, hermanos, se identifica con el fundador. Quiéralo o no, hermanos, quiéralo o no, el grupo religioso, la denominación se registra en la historia porque hay mucha información de ellos ahora, después de siglos o después de ciertos años, hay mucha información de ellos y es inevitable, no lo pueden negar de que se identifican con un hombre. Su origen está ligado a un personaje de su historia, a una persona. Pero hay otros hermanos que se arriesgan un poco más y la historia de la iglesia, de su grupo religioso, de su denominación, se atreven a ligarlo a un apóstol, otros se atreven a ligarlo, hermanos, a un profeta o incluso a un ángel. Por ejemplo, el catolicismo, hermanos, todos sabemos que la Iglesia Católica defiende este razonamiento acerca de que el apóstol Pedro tuvo que ver en su origen, que ciertamente Jesucristo fue el fundador, pero que el apóstol Pedro está ligado a su origen, al origen de la iglesia, y por eso lo de ese personaje, el Papa. La iglesia bautista, hermanos, en algunos momentos que he dialogado con algunos de ellos, me han dicho que ellos están en parte ligados a la historia de Juan el Bautista, un profeta de Dios en tiempos del inicio de la historia del Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesucristo. Y todavía, hermanos, la iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, diciendo que un ángel pues tuvo que ver en el nacimiento de ese grupo religioso. Pero lo que las escrituras nos confirman es que a Jesucristo
es puesto, hermanos, es puesto como la piedra principal, una piedra principal en la construcción de un edificio. Esto ustedes saben que este, eso es importante para un edificio, la primera piedra, la principal piedra. En Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 6, encontramos lo siguiente, hermanos, cuando se habla de la principal piedra y la construcción del edificio espiritual, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí, hermanos, se está hablando acerca de Jesús, el Cristo, Jesús el Mesías, el cual fue puesto como la principal piedra del ángulo, donde un edificio iba a ser construido, un edificio espiritual, la cual figura, hermanos, tiene que ver con la iglesia. Entonces, sería la principal piedra, hermanos, y también, hermanos, en Mateo 16, 18, ese pasaje que hemos leído y releído, este pasaje, hermanos, de Mateo 16, 18, señala un detalle interesante, hermanos, porque Jesucristo sucede que es puesto como el edificador, que él mismo lo declara en sus propias palabras. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Entonces, el diseñador, el que, el que lo planeó, parte de quien lo planeó y parte de quien lo ejecutó, hermanos, fue Jesucristo. Y en estos dos pasajes solamente estamos viendo que es señalado como la piedra principal y como el propio edificador de la iglesia. Pero hay muchas cosas, hermanos, que confirman esto, porque Jesucristo también se confirma en las Escrituras como el autor de la vida, el autor de la fe, el autor de la salvación, el autor de casi todas las cosas, por llamarlo de alguna manera, hermano. Entonces, las denominaciones, en cambio, hermanos, se van a identificar con su fundador, y creo que va a faltar tiempo solamente aquí, y espero que otros hermanos toquen el asunto más a fondo y que podamos recordar en algunos casos, ¿verdad? Pero ahí estamos señalando, hermanos, algunos detalles principales. El fundador humano de la secta o de la denominación, del grupo religioso, o si quieren, hermanos, llamarle iglesia, aunque no lo es, ¿verdad? Aunque no lo es, pero es una persona humana. Su fundador, por lo tanto, es humano, y la organización es una organización humana. No tiene nada que ver con la iglesia del Nuevo Testamento. Otra cosa que los identifica, hermanos, a las denominaciones en comparación con la iglesia del Nuevo Testamento son los nombres. Ellos manejan nombres que tienen que ver con la parte humana también. Por ejemplo, Martín Lutero, aunque luchaba que su nombre no fuera utilizado, no estaba de acuerdo. Hoy, hermanos, ustedes pueden leer los letreros de esa iglesia como la iglesia luterana en tal ciudad. Martín Lutero fue el iniciador. Él no quería eso, él no buscaba eso, pero sus seguidores lo convirtieron en eso. La iglesia católica, hermanos, la palabra católico, católica, la palabra mormón, los nombres, hermanos, son utilizados de esa manera. Iglesia menonita, metodista, adventista, evangélico, pentecostés, luz del mundo, testigos de Jehová, son nombres que tienen que ver con la parte humana. Algunos tratan de justificarse en el estudio en el estudio bíblico, tratan de acomodar algunos pasajes, alguna enseñanza, alguna historia, algún simbolismo, pero no logran todavía acomodar como si ellos estuvieran o fueran parte de las escrituras. Yo creo que todos, la mayoría de los que tenemos tiempo, hemos escuchado de eso muchas veces. Para ustedes que tienen poco tiempo, bueno, lo vendrán escuchando en el tiempo, en el camino. Romanos 16, 16 es un pasaje que nosotros leemos mucho cuando hablamos de la iglesia o cuando queremos referirnos a la iglesia del Nuevo Testamento. En algún momento el apóstol Pablo dijo estas palabras, dijo: saludaos los unos a los otros con ósculo santo.
Os saludan todas las iglesias de Cristo. Fíjense, mientras ustedes pueden ver iglesia pentecostés, iglesia metodista, iglesia católica, apostólica, iglesia luterana, iglesia evangélica, luz del mundo, testigos de Jehová. Hermanos, las iglesias del Nuevo Testamento eran identificadas de esta manera, como las iglesias de Cristo. Y es una frase en plural que refiere, hermanos, a la iglesia que se encuentra en un lugar como Roma, que se encuentra en un lugar como Éfeso, como Corinto, como Filadelfia, etcétera. La iglesia de Cristo que estaba en algún lugar, en alguna isla, en alguna aldea, en alguna ciudad, y eran conocidas como las iglesias de Cristo. Eso es lo que Pablo refiere aquí. Los hermanos de tal lugar los saludan. Los hermanos de por ejemplo, la Ciudad de México, que aquí están algunos hermanos, los hermanos de la Ciudad de México los saludan, ¿verdad? La iglesia de Cristo, que está en la Ciudad de México, los saluda. Pero esa era la manera, hermanos, el lenguaje común en el tiempo del Nuevo Testamento. Grupos religiosos, hermanos, van a seguir diciendo que son la iglesia luterana, la iglesia católica, la iglesia mormona, menonita, metodista, adventista, evangélicos, etcétera. Porque esos son los nombres con los que se identifican desde su fundación y no pueden negar su origen, porque ellos viven de eso también. Otro de los nombres que encontramos, hermanos, en el Nuevo Testamento y que es relevante, que es esencial recordar aquí ahora, lo encontramos o lo leemos, hermanos, en Hechos capítulo 11, verso 26. Si hablamos de nombres, entonces aquí encontramos algo muy referente para aclarar bien el asunto, hermanos. Dice Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando buscamos, hermanos, el origen de la iglesia del Nuevo Testamento, cuando buscamos el camino de la enseñanza de esta iglesia allí en las páginas del Nuevo Testamento, en una parte, hermanos, vamos a encontrar que a los seguidores de Jesús, recuerden que primero hubo algunos, se les conoció como discípulos, y así se les conocía, hermanos, por la primera parte, los discípulos de Jesús, los que siguen a Jesús, los seguidores de Jesús, los del camino, los de ese camino, los que creen en esas cosas como Jesús las enseña. Pero hubo una segunda etapa, hermanos, donde el nombre apareció aquí. Dice que se les llamó cristianos, cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. Entonces, cuando usted habla o cuando usted escucha este asunto entre los religiosos, entre las denominaciones, pues, ¿de cuáles cristianos son ustedes? Usted le dice, soy cristiano, y ellos dicen, pero ¿de cuáles cristianos? Bueno, soy un cristiano luterano, soy un cristiano católico, soy un cristiano mormón, un cristiano metodista, un cristiano adventista, un cristiano evangélico, un cristiano pentecostés, un cristiano testigo de Jehová, porque hasta los testigos de Jehová, hermanos, dicen eso. Pero aquí tenemos que venir a las escrituras y aquí es donde vamos a tener que luchar mucho. Si usted quiere, si usted es un cristiano y si usted quiere ser un cristiano, entonces, hermanos, usted tiene que ajustarse solamente a lo que dice la escritura. Porque lo que dice aquí, hermanos, es de que se les llamó cristianos, pero no hay ninguna otra palabra de las que usted haya escuchado o de las que usted haya tenido como nombre en algún momento. Y si la tiene, entonces debería renunciar a eso, porque eso no es el camino del camino de Jesucristo. El camino de Jesucristo dice que se identifica como las iglesias de Cristo y los miembros de la iglesia eran santos, eran hijos de Dios en distintas maneras. Ahí algunos hermanos han estado compartiendo audios y han estado enseñando un poquito al respecto. Aquí encontramos hermanos que se llamaban cristianos. En una ocasión, hace no mucho tiempo, hablaba con un testigo de Jehová y le digo, ustedes no son cristianos, ¿verdad? Dice, sí, sí, también somos cristianos, testigos de Jehová. Y todo, hermanos, toda gente religiosa va a decir que
es cristiana, cristiano católico, cristiano menonita, cristiano evangélico, no sé, hermanos, pero cada uno yo creo que recuerda ese punto. Entonces es importante que usted recuerde eso, que usted logre hacer esa distinción entre lo que dice la Escritura acerca de la iglesia, del Nuevo Testamento, acerca de los nombres, de los que se usan denominacionalmente. Otra cosa, hermanos, que identifica a los grupos religiosos es una sede terrenal, una ciudad, un país, de algún lugar en específico. Por ejemplo, hermanos, aquí en México hay un grupo religioso muy famoso, creo que la mayoría de ustedes ha escuchado de él, La Luz del Mundo. Y ese grupo, hermanos, aunque se dice que se cree que inició en la capital de México, se identifica con la ciudad de Guadalajara, México. Los testigos de Jehová, hermanos, aunque surgieron en otro lugar, se identifican con Brooklyn, Nueva York. La Iglesia Católica, hermanos, se identifica con Roma, con el Vaticano, ¿verdad? Esa es una historia que está a la luz de todos. Pero hay una enseñanza, hermanos, una enseñanza en la profecía. En Isaías capítulo 2 y versículos 2 y 3, Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, que refieren a un lugar en especial en la historia de la iglesia. Dicen, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ciertamente, hermanos, la ley de Dios, Jesucristo, el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra de Dios vinieron del cielo. Pero aquí en la tierra, hermanos, empezaría de un lugar específicamente, y dice que sería en Jerusalén. En Lucas capítulo 24, como nos muestra, hermanos, el cumplimiento. Lucas capítulo 24, versículos 46 al 47, dice lo siguiente. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, hermanos, hay unidad, hay unión entre estas dos cosas, una profecía y su cumplimiento. La iglesia, según el Nuevo Testamento, según el Antiguo Testamento, iniciaría, hermanos, en Jerusalén. Y otra historia, hermanos, en otro momento nos enseñará cómo ocurrió ese día que se empezó a predicar la palabra de Dios para que la iglesia surgiera en Jerusalén. Pero aquí tiene otro dato, hermanos. Fundador humano, nombre humano y una sede terrenal, una sede, un origen, hermanos, humano también. Otra cosa, hermanos, que identifica a las denominaciones en comparación con la iglesia de las Escrituras, con la iglesia del Nuevo Testamento, es el hecho de que cada grupo religioso, hermanos, mantiene un jefe o una cabeza. Puede ser un comité, puede ser un grupo, una organización, hermanos, que dirige el grupo a nivel mundial, ¿verdad? Principalmente. Esto es lo que hace gente como el Papa. En otros casos, en otros grupos religiosos, usted va a escuchar del profeta, el presidente de la sociedad como la Watchtower de los Testigos de Jehová, el delegado a nivel nacional, el obispo, el coordinador, pero la escritura, hermanos, nos menciona la organización que tiene la iglesia del Nuevo Testamento. En Colosenses capítulo 1, verso 18, nos dice quién está a la cabeza de esta organización religiosa en las escrituras, en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1 y verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto, hermanos, es Jesús, Jesucristo. Jesucristo, hermanos, dijimos al principio que Él es el autor de la vida,
Él es el autor de la fe, en este caso para nosotros. Él es el autor de la salvación. Él es la piedra principal y el edificador de la iglesia. Y aquí también nos dice, hermanos, que Él es la cabeza. La iglesia es su cuerpo, entonces. Entonces, lo que tenemos en este caso, hermanos, es de que sí debe haber, porque es lo que pelean la gente evangélica, los grupos denominacionales, que la iglesia sin un jefe, sin una oficina, sin algo así que la identifique en la tierra, entonces no es una iglesia correcta en las escrituras. Hermanos, tenemos la cabeza que es Cristo y tenemos la mente de Cristo que es el Nuevo Testamento. En Mateo 28 y versículo 20, Mateo capítulo 28, versículo 20, hay unas palabras de Jesucristo, hermanos, después de haber resucitado, cuando ya Él iba a volver a la casa de su Padre, dijo esto, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hace algunas décadas aquí, hermanos, en México, estuvo Juan Pablo II. Tengo recuerdo todavía de algunos momentos de esa historia, de esa visita. Y Juan Pablo II, hermanos, aquí sonó mucho en México por ese tiempo con una frase que decía así, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La verdad, hermanos, es de que ese personaje murió, ¿verdad? Ya no está entre la gente religiosa de su grupo. El que dijo, hermanos, estas palabras, el autor de estas palabras, en Mateo 28:20, es Jesucristo, el Hijo de Dios, y él fue quien dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, Jesús está ahora con nosotros. Jesús está con su iglesia. ¿Saben por qué? Porque Él es la cabeza. Él es el líder principal de la iglesia, Él es el jefe de la iglesia, si quisiéramos utilizar esas palabras como los usan denominacionalmente, bueno, hermanos, Él es el que la edificó, Él es el que la compró con su sangre, Él es el autor. Entonces, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él volverá por su iglesia, ciertamente, ¿verdad? Entonces, no tenemos margen de error en esto, hermanos, porque son las escrituras las que nos confirman estas cosas. Otra característica, hermanos, que también identifica las denominaciones es, es el hecho, hermanos, que tiene que ver con la adoración humana. Miren, en algún lugar, hermanos, se canta con instrumentos mecánicos de música. Los cantos, los himnos en la adoración, muchos grupos religiosos utilizan instrumentos de música. Muchos oran a gritos, tienen reuniones desordenadas. En muchos grupos religiosos, una mayoría lo tiene, hermanos, la mujer es como una pastora, le llaman. Muchos usan el diezmo o la doctrina de los diezmos, los testimonios personales. Todos los grupos, hermanos, tienen que ver con distintas formas de adoración. ¿Y saben cuál es la característica, hermanos, y lo triste de esta situación? Que todos dicen que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es un error decir eso, creer una cosa diferente. Decir eso, decir que creen en Dios, que creen en el Espíritu Santo, pero practicar cosas distintas. El Espíritu Santo, hermanos, no es un espíritu de confusión. Las Escrituras dicen eso. Dios no es Dios de confusión. ¿Por qué enseñaría una cosa a una iglesia y por qué el Espíritu enseñaría una cosa diferente a otro grupo religioso? A veces he contado este detalle, hermanos, que me pasó hace tiempo, tocando puertas, predicando el Evangelio por las casas. Hay una persona que está en el patio al frente y estoy platicando con él ahí. Estaba tocando la guitarra y cantando algunos himnos. Y era al frente, hermanos, de un edificio de un grupo religioso. Le pregunto que si así adoran ellos con instrumentos, dice que sí. Y le digo, pero ¿por qué los cristianos
del primer siglo, ¿por qué la iglesia del Nuevo Testamento no utilizó los instrumentos? Ahorita estábamos hablando, mencionando detalles, hermanos, que tienen que ver con la iglesia del Nuevo Testamento, y este es uno. En todo el Nuevo Testamento, hermanos, desde que empieza los primeros cristianos, desde los primeros bautismos, desde que empezamos a ver cómo adoraban a Dios ellos, qué hicieron, qué creyeron, qué practicaron, usted no encuentra que usaron instrumentos de música. A muchos hoy les va a parecer extraño eso, pero esa es la realidad. Aquí podemos pedirle a cualquier personaje, a cualquier creyente religioso de alguna denominación que los usa, que demuestre con el Nuevo Testamento donde los cristianos usaron esos instrumentos. Y no existe eso, hermanos, en el Nuevo Testamento. El desorden que manejan, la reunión desordenada, saltan, se desmayan y muchas cosas por el estilo. Un grupo religioso, hermanos, donde la mujer es la pastora, la dirigente de ese grupo, el uso de los diezmos, el sábado, los testimonios personales, las danzas, y allí, hermanos, habría una lista enorme de cosas que se practican como formas de adoración. Decía hace unos días a una pareja de testigos de Jehová con los que estábamos dialogando, le pregunto que por qué la cena del Señor la observan ellos al año. ¿Dónde dice la escritura eso? Entonces quieren leer, hermanos, en el Nuevo Testamento como la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, aquí dice que la celebraban cada año el pueblo judío. Y yo le digo, bueno, eso es una fiesta judía, pero eso no es la cena del Señor. Yo estoy preguntando acerca de la cena del Señor. Y entonces empezaron a querer justificar leyendo algunos versículos, pero no encontraron ninguna parte donde la cena del Señor la pueden llevar a cabo cada año. Y se fueron, me pidieron mi número de teléfono donde me van a enviar las respuestas, pero no he recibido ningún mensaje de ellos hasta la fecha. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que aprender a ser inteligentes, a ser sabios, a estudiar las escrituras para entender, hermanos, acerca de las formas de adoración, las formas de adoración. Lo que practicamos en la adoración, como cuando la iglesia se reúne. Lo que hacemos ahí lo podemos justificar en la lectura del Nuevo Testamento. Miren, lo que hacía, ahorita tampoco no es el tema, hermanos, para detenernos mucho en eso, pero la iglesia allí en el Nuevo Testamento oraba, cantaba, escuchaban un mensaje público de parte de un predicador, la lectura de las escrituras, exhortaciones, consolación, en ese sentido, eran enseñados, eran instruidos. Un mensaje, hermanos, por parte de un hombre. A veces se utilizaba un intérprete, un traductor, como en algunos momentos es necesario para entender el mensaje. El día domingo celebraban la cena del Señor, partían el pan, le llama la escritura, recordaban el sacrificio de Jesucristo y también, hermanos, participaban de una colecta o una ofrenda voluntaria según Dios les había bendecido. Estas 5 cosas, canto, las oraciones, la predicación, la cena del Señor y la colecta, es lo que usted encontrará en el estudio bíblico de las prácticas en la adoración de la iglesia del Nuevo Testamento. Fuera de eso, usted no va a encontrar otra cosa. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, hay una frase, hermanos, unas palabras muy, muy importantes que son para reflexionar en un solo estudio, solamente el hecho de este pasaje, capítulo 4, versículos 23 al 24, donde dice lo siguiente, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí hay 2 principios importantes, hermanos, que se deben de tomar en cuenta para la adoración, en espíritu y en verdad. En alguna manera, hermanos, a la actitud interna de nuestro ser, a la actitud interna de nuestro ser, en espíritu, y también, hermanos, a lo que tiene que ver a la verdad. La verdad es conforme a las escrituras, ¿verdad? Otro pasaje aquí en Juan dice,
santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, tiene que ser con la actitud correcta de un adorador y tiene que ser con la forma correcta según las escrituras de parte de Dios. Pero allí no nos podemos detener mucho tiempo, así que tenemos que dejar eso para otro momento. Solamente quiero mencionar, hermanos, un detalle aquí. Las denominaciones, los grupos religiosos, la mayoría, hermanos, va a decir, nos va a querer explicar por qué cantan con instrumentos, por qué usan los diezmos, por qué la mujer es pastora, por qué las danzas, por qué el culto desordenado, por qué los gritos, por qué el sábado, por qué las doctrinas que practican en la adoración. Hermanos, nosotros tenemos que ir al Nuevo Testamento para ver, para encontrar las respuestas que también quiero mencionar. Entre las iglesias de Cristo, hermanos, entre las iglesias de Cristo, se ha mencionado mucho, hermanos, de la separación de las clases, la separación de los niños, de los adultos, los jóvenes de los adultos para las clases bíblicas. Eh, se mencionan, hermanos, eh, muchos panes, muchos vasos en la cena del Señor. Se mencionan eh, reunión de mujeres para la enseñanza, etcétera. Hay muchas prácticas, hermanos, entre las iglesias de Cristo, que cuando buscamos las respuestas en el Nuevo Testamento tampoco las encontramos. Por ejemplo, se habla del uso de las ofrendas, eh, no solamente para los creyentes, sino para todo el mundo, ¿verdad? No solamente para los santos, como dice la Escritura, sino también de las ofrendas. Muchas iglesias utilizan para darle a gente que no es parte de la iglesia, cuando la Escritura señala que las ofrendas es para los miembros de la iglesia. Hay muchas discusiones en los años anteriores, hermanos, acerca de la llamada escuela dominical, por ejemplo. Hay muchas discusiones, hermanos, acerca de la manera de la organización en cuanto al dinero, en cuanto a la forma de la predicación, de la palabra y muchos aspectos en ese tipo. Y he venido escuchando, hermanos, una serie de argumentos, una serie de razonamientos en este tema de muchos hermanos en los años. Algunos dicen, hermanos, que el fin justifica los medios. Si nosotros eh, vamos a predicar el Evangelio, por ejemplo, entonces, pues el fin de predicar la palabra de Dios, pues entonces justificaría cualquier medio, aunque no estuviera encontrado en las Escrituras. Y ustedes saben, hermanos, que ese razonamiento está fuera de las Escrituras, está fuera del Nuevo Testamento. Cuando se habla, hermanos, de unidad en lo esencial y libertad en lo no esencial, ¿verdad? Ustedes han escuchado yo creo que muchos de ustedes han escuchado estas frases donde se piensa, hermanos, que podemos tener unidad en lo importante y las cosas no tan importantes, allí no importa cómo lo hagas. Pero eso no es lo que dice tampoco la Escritura, ¿verdad? Por ejemplo, eh, no podemos ignorar lo que dice el apóstol Pablo a los de Corinto cuando dice que debemos de tener la misma mente y el mismo parecer. Estaríamos fuera de la Escritura cuando aceptáramos este tipo de razonamiento, unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial. Cuando escuchamos, hermanos, el texto decir que no tenemos derecho de pensar más de lo que está escrito, 1 Corintios 4:6 o 1 Pedro 4:11, debemos hablar conforme a las palabras de Dios, no añadirle y no quitarle, Apocalipsis capítulo 22. Entonces, es un campo en el que en la propia iglesia de Cristo tenemos que luchar a contracorriente. Si queremos seguir participando de las enseñanzas del Nuevo Testamento o seguir la filosofía de alguien de los hermanos, que más bien, hermanos, está encaminado a convertirse en una denominación religiosa, aunque en las afueras de nuestro lugar de reunión estuviéramos, aquí se reúne la iglesia de Cristo. Yo creo que ese asunto es serio y es importante. Encontramos, hermanos, que no hay lugar, no hay espacio
para razonamientos distintos conforme a lo que tenemos en las palabras de Dios. Entonces, las denominaciones en eso se identifican también, formas de adoración humana. Hace no mucho tiempo, hermanos, escuchaba de un familiar mío este tipo de razonamiento. Vino a visitarnos a la iglesia de Cristo, que adoramos conforme al Nuevo Testamento. Y dijo, soy miembro de la comunidad internacional, un grupo religioso, hermanos, muy grande y famoso, ¿verdad? Pero, pero le digo, ¿y por qué estás ahí si no estás de acuerdo con sus doctrinas? Diría el apóstol Pablo, hay que salir de en medio de ellos, apartarse de ellos para ir con el Señor, ¿verdad? Todos recordamos esas palabras del apóstol Pablo. Hay que salir de en medio de ellos, de esa clase de razonamientos. Entonces, nosotros es importante que tengamos cuidado con ellos. Una cosa más, hermanos, hay mucho que seguir comentando acerca de este asunto, pero quiero seguir con el tema y tengo un punto más. Las reglas y los requisitos, hermanos, se identifican también las denominaciones en ese aspecto de cómo llegan a ser miembros, partes del grupo y las reglas en cuanto a las doctrinas, ¿verdad? Por ejemplo, acerca del plan de salvación, el Nuevo Testamento nos habla de que una persona oía, creía, arrepentida, estaba dispuesta a la obediencia para ir al bautismo, confesaba su fe en Jesucristo y era bautizada. Pero entre los requisitos de muchos grupos religiosos de las denominaciones, hermanos, usted puede escuchar comúnmente, recibe a Cristo en tu corazón, o hace esta oración, le llaman la oración del pecador. En cambio, el Nuevo Testamento, hermanos, nos habla de una persona que cree, que está arrepentida, que está dolida, y que inmediatamente empieza a obedecer. Inmediatamente en el día o en la noche es bautizada y luego, hermano, se le pide que permanezca en el camino del Señor, siempre en esa condición. Cuando se habla, hermanos, de las reglas y las doctrinas, tenemos que recordar eso, que las denominaciones, hermanos, se identifican mucho en este aspecto porque se tiene manuales que se tiene que seguir al pie de la letra, catecismos. Por ejemplo, hermanos, una muy directa y creo que es del conocimiento de casi todos ustedes, es este grupo religioso, Testigos de Jehová. Ellos tienen una costumbre, hermanos, de que leen el mismo artículo de una revista de esa de nombre, La Atalaya, lo leen en todo el mundo, en ese domingo, en sus reuniones, el mismo, la misma enseñanza, hermanos, la misma enseñanza para todo el mundo. Y ellos lo dicen así. Estos días que les digo que estuve platicando con alguna pareja, me dijo eso mismo. Yo les pregunto qué hacen en la reunión. Dice, ah, bueno, leemos el artículo que viene en esta revista, lo leemos en todas las reuniones de los testigos de Jehová en esta fecha, el mismo artículo. Tienen reglas, tienen doctrinas, pero que están relacionadas al hombre, al ser humano, no a Cristo, no a los apóstoles. Miren, decíamos en el principio, en el texto de Mateo 21, cuando le preguntaron a Jesucristo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿De dónde es este bautismo? ¿Del cielo o de los hombres? Estas dos frases, hermanos, por eso quería que las recordáramos, porque son eh, un, un, eh, una parte que nos ayuda a identificar, hermanos, cualquier cosa que se haga, que se practique en el grupo religioso. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Es del cielo o es de los hombres? Entonces, hermanos, no es el manual del grupo religioso, los catecismos de la iglesia, no son las revistas de la Atalaya, no es nada por el estilo, hermanos, lo que nos debe de regir en la creencia y en la práctica. El Nuevo Testamento, hermanos, es la regla para la fe y la práctica, el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2 y voy a la parte final ya, hermanos, para que lo consideren. Hechos capítulo 2 versículo 42. Dice,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense lo que señala este pasaje, hermanos, desde el principio, precisamente cuando el tiempo que comenzó la iglesia, los primeros cristianos hacían esto. ¿Qué hacían? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí describe algunas de las cosas en las que ellos perseveraban. Las doctrinas de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, son las enseñanzas que los apóstoles, esos 12 discípulos, recibieron de la persona de Jesucristo. Y Jesucristo en el Evangelio de Juan, hermanos, lo declaró en esa manera. Dijo, las palabras que me diste, se las he dado a ellos y los he enviado a que las lleven a todo el mundo. Entonces, esos apóstoles cumplieron practicando esas doctrinas recibidas de Jesucristo, enseñándolas, viviéndolas ellos y enseñándolas a los que iban creyendo en ese tiempo. Pero también luego hubo una obra en la que el Espíritu Santo los inspiró a escribir esas historias o esas enseñanzas para llevárnoslas a todos los que fuéramos a ser alcanzados como nosotros los que estamos hoy aquí. En Judas, la carta de Judas, ahí para el final del Nuevo Testamento, el versículo 17 dice lo siguiente, hablando o refiriendo, hermanos, a a la regla de fe y práctica en el Nuevo Testamento, dice este pasaje, verso 17. Para vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos un tiempo entre el texto de Hechos 2 y este pasaje, hermanos de Judas. Pero en la segunda carta de Pedro, aquí enseguida, la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 y los versículos del 1 al 2 dice también lo siguiente. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, hermanos, tenemos esta enseñanza de parte de los apóstoles, la cual recibieron de Jesucristo y el cual, quien mismo los envió a predicarlas, ¿verdad? Y por eso los tenemos aquí predicándonos a nosotros los propios apóstoles. Estas palabras las estamos leyendo de parte de Judas, de parte de Pedro, y todavía Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Entonces, entre las reglas y los requisitos de salvación, de permanencia, de adoración, de organización, de identificación, hermanos, con las profecías, de los nombres, del fundador. Entonces, hermanos, tenemos aquí un camino largo que recorrer en el estudio bíblico para identificarnos conforme a lo que dice las escrituras. Esta frase me gusta mucho, hermanos, cuando dice conforme a las escrituras. Por ejemplo, lo podemos recordar acerca de la muerte de Jesucristo y dice que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las escrituras. ¿Y cuáles escrituras decían eso, hermanos? Las escrituras del Antiguo Testamento. En las escrituras del Antiguo Testamento estaba profetizado que Jesucristo vendría y que ocurriría en su sacrificio de esa manera. En la cruz, siendo sepultado y también, hermanos, resucitado. Conforme a las escrituras. Eso quiere decir, hermanos, o diríamos de otra manera, con la forma o a la forma de las escrituras. Entonces, ¿es usted un creyente? ¿Es parte de la iglesia de Cristo? ¿Es parte de qué grupo religioso? ¿Qué practica? ¿Qué cree? ¿Cómo adora? ¿Cuáles son los nombres con los que se identifica? ¿Quién es el que
Se podría decir que fundó su grupo religioso donde usted practica. ¿Es con la forma de las escrituras o sin la forma de las escrituras? Quiero concluir, hermanos, que diciendo solamente que pues es un asunto muy importante, hermanos. La iglesia del Nuevo Testamento y las denominaciones. Somos parte de la iglesia del Nuevo Testamento o de una denominación religiosa que tiene su origen humana, que se identifica con hombres humanos, con un lugar, con una sede terrenal, con un jefe o una cabeza humana, un personaje de la historia de nuestro tiempo. Las formas de adoración, hermanos, ¿cómo son ahí? ¿Cómo son en esa parte, hermanos? Miren, hay dos o tres cosas que quiero recordar finalmente. Si usted no tiene mandamientos, si no tiene ejemplos, si no tiene inferencia, esto es, hermanos, si usted no tiene un libro, capítulo y versículo para justificar lo que cree y practica, el grupo religioso no se puede justificar en las escrituras. Entonces, hermanos, el salmista diría, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y un día tendremos que ir a cuentas delante del Señor. Entonces, es un estudio, no sé, hermanos, si sea mucho tiempo o poco tiempo, pero es un estudio, hermanos, eh, con el propósito de estudiar un poco más a fondo, hermanos, acerca de la iglesia del Nuevo Testamento para entender también el mundo de las denominaciones. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dejar el tiempo para los comentarios y las preguntas.